Hola, buenos días. En esta clase vamos a ver los actuadores industriales. Un sistema de control industrial está compuesto por varios elementos. Para empezar, aquí os presento en este diagrama de bloque un sistema de control industrial de manera resumida con el objetivo de tener muy claro el conjunto de sistema de control industrial para entender la clase de hoy sobre los actuadores industriales. Un sistema de control industrial está compuesto por un controlador que es el cerebro del sistema, como por ejemplo un PLC, que son autómatas programables. En ellos se suele programar todos los algoritmos y procesos que queremos realizar nuestro sistema. Existen también otros tipos de controles que se utilizan en la industria, como por ejemplo tarjetas electrónicas, que están preparadas para realizar esta tarea de control. Suelen tener integradas interfaces para la lectura y escritura de entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Tienen una posibilidad de disponer de varios protocolos de comunicación y suelen ser de coste más bajo comparando con las autómatas. Otro elemento fundamental de un sistema de control industrial son los sensores. Los sensores son los ojos del sistema. Suelen captar y medir señales. Los sensores proporcionan al sistema de control información sobre lo que está sucediendo en nuestra instalación, máquina o sistema a controlar en general. Para daros un ejemplo de sensores, un sensor de temperatura, por ejemplo, pues mide la temperatura, utiliza una sonda PTC, NTC, PT100, PT1000. Existen varios tipos que permiten medir la temperatura. Hay sensores de proximidad, sensor acústico, sensor de luz, sensor infrarrojo, sensores de radiofrecuencia. Hay muchísimos más sensores. Y aquí llegamos al tercer elemento, que es el elemento de nuestra clase, el actuador. El actuador es el elemento final del control. Digamos, son las manos del sistema de control. Le permiten modificar lo que ocurre en el sistema a controlar. En la literatura de la automatización industrial, los actuadores reciben diversos nombres, entre ellos accionamientos también o actuadores. En términos muy simples, un actuador es un dispositivo que hace que algo se mueva o opere. Un actuador puede ser definido como aquel dispositivo que convierta una magnitud eléctrica en una salida generalmente mecánica que puede provocar un efecto sobre el proceso automatizado. El actuador recibe una señal de mando desde un control, como hemos dicho antes, un PLC, una tarjeta electrónica, pero hoy en día con los avances, incluso actualmente existen actuadores que trabajan directamente a través de protocolos de comunicación, como por ejemplo el Modbus. Y por lo tanto pueden ser manipulados desde una pantalla táctil, como la que estamos llamando HMI, Human Machine Interface, interfaz máquina-hombre. También pueden ser controlados a través de un sistema SCADA, sistema de supervisión y adquisición de datos, o bien una interfaz de comunicación. El actuador transforma la energía de salida del control, que suelen ser unos miliamperios, a una energía. Y aquí, para daros un ejemplo, para que entendáis rápidamente de qué estamos hablando, pues voy a dar algunos ejemplos muy simples. Del día a día que estamos viendo, por ejemplo, cuando entramos en un supermercado para comprar, la puerta abra automáticamente para nosotros. Los actuadores en este caso son los que hacen que las puertas abran automáticamente. En una silla de coche, por ejemplo, que dispone un ajuste eléctrico, pues pulsamos sobre unos botones y la silla se mueva de posición para ajustar hacia arriba, abajo, atrás, delante, y en este caso varios motores son los que hacen que la silla se mueva hacia arriba, abajo, etcétera, hasta ajustarse a la posición requerida. Otro ejemplo que se suele utilizar en sistemas de climatización, por ejemplo, mover el flujo de aire a través de un ventilador, pues en este caso el ventilador es el actuador. Mover un flujo de agua a través de una bomba de agua, por ejemplo, dentro de un sistema hidráulico, en este caso la bomba es el actuador. Ahora vamos a ver la clasificación de los actuadores. Los tipos de actuadores más comunes en la industria suelen ser de tipo eléctricos, neumáticos y hidráulicos. Pues aquí os presento este ejemplo para entender este tipo.
y esta clasificación. Como hemos dicho antes, un actuador utiliza una fuente de energía y la utiliza para mover algo. En el ejemplo de la foto tenemos aquí una válvula mariposa que se suele utilizar en aplicaciones de control de flujo de aire mediante el cierre o apertura de la compuerta de la válvula. En este ejemplo, la válvula abre mediante el movimiento del giro manual del volante. Podemos decir que se trata de un actuador manual que permite un accionamiento rotativo que abre la válvula de mariposa. Suponemos que ahora vamos a quitar el volante manual y lo cambiamos por un motor eléctrico que va a servir de actuador eléctrico. En este caso vamos a tener el resultado siguiente, que esta válvula mariposa se va a abrir o cerrar utilizando el motor eléctrico que se puede accionar directamente a través del autómata que está conectado al motor, y entonces podemos mandar una orden de apertura o cierre y ya tenemos de esta forma el control sobre la válvula de mariposa. De la misma forma podemos quitar el actuador eléctrico y poner un actuador neumático, que esto lo vamos a ver más adelante, pero el actuador neumático se suele accionar a través de la presión. Y de la misma forma podemos utilizar otro tipo de actuador, que es un actuador hidráulico, que utiliza el flujo también hidráulico para mover y controlar la compuerta. Pues aquí también quiero daros este ejemplo para ver otro tipo de actuadores eléctricos en esta aplicación del control del llenado del agua dentro de un depósito del agua. Como veis aquí en la foto, tenemos un sistema de entrada de agua donde tenemos el agua que viene a través, por ejemplo, de un grifo, del suministro, digamos, de la red, y tenemos una válvula manual en el que nosotros vamos abriendo o cerrando, y a través de nuestro ojo podemos controlar el llenado del depósito del agua, y cuando vemos nosotros que el agua ha llegado al nivel deseado del depósito, cerramos manualmente la llave o la válvula. Pues pasamos al caso similar de automatización industrial, de este caso, mediante un controlador PLC que va a estar conectado a un actuador, en este caso es una electroválvula, y entonces el PLC va a ordenar la electroválvula de abrir o cerrarse. Y vamos a conectar un sensor de nivel de agua que está integrada dentro del depósito del agua, suelen ser unas boyas de nivel, y entonces este sensor estará conectado a las entradas del PLC. El PLC estará atento y leyendo continuamente el nivel del agua. Una vez que alcanzamos el nivel del agua deseado y el depósito esté lleno, ordenará el cierre de la electroválvula. Y mientras no tengamos este nivel, el PLC va a ordenar a la electroválvula de abrirse. Pues en este caso la electroválvula es el actuador. A continuación vamos a ver los tipos de actuadores eléctricos, como por ejemplo el relé, los contactores, motores eléctricos, motores paso a paso, servomotores, electroválvulas, bombas, compresores o solenoides. Vamos a empezar con el relé. El relé es un dispositivo electromagnético que consiste en un interruptor automático controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina en un electroimán se actúa sobre uno o varios contactos. Cuando la señal de mando excita al electroimán, se hace pasar corriente por la bobina, se produce un campo magnético que interacciona con uno o varios contactos provocando el cierre o apertura de los mismos, lo que permite abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Esto pues nos permite controlar un circuito de salida de mayor potencia, lo que solemos llamar circuito de fuerza,
o utilizando el circuito de control que solo necesita una pequeña fuente de tensión para activar el relé. Como vemos aquí, estos son tipos de relés que se utilizan en la industria. Los relés suelen disponer de una parte que es la parte donde dispone de la bobina y otra parte que es la base. A la base conectamos todos los contactos y los cables. Y como podemos también observar en esta foto, pues existen varios tipos de relés según la tensión. Existen relés de 24 voltios, de 230, de 110. Y entonces eso también nos permite controlar circuitos con diferentes voltajes a través del controlador. Suponemos, por ejemplo, que nuestro PLC tiene una salida de 24 voltios solamente y nosotros queremos activar o desactivar algo, como por ejemplo una bomba eléctrica que tiene una alimentación de 230. Pues en este caso vamos a utilizar un relé que está conectado a nuestro control PLC. Pues el control, cuando queremos nosotros activar la bomba, pues mandará una señal de 24 voltios que activará el relé y el relé a sí mismo pues activará nuestra bomba. Los relés también tienen contactos asociados que suelen ser normalmente abiertos si al pasar el corriente por la bobina se cierra el contacto, o normalmente cerrado cuando pasa la corriente por la bobina se abre el contacto. Y entonces ahí podemos jugar nosotros dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en aplicaciones donde se utiliza un grupo electrógeno, esto se utiliza mucho en instalaciones industriales, donde por ejemplo un grupo electrógeno se utiliza en caso de emergencia y el grupo se debe arrancar cuando no hay luz. Otro tipo de actuadores eléctricos son los contactores. Los contactores son elementos que permiten el control del paso o no de la corriente eléctrica a los motores. Están formados por un juego de contactos eléctricos y un sistema para abrir o cerrar estos. Este dispositivo electromecánico tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente controlando esto a distancia. Los contactores se utilizan como interruptores electromagnéticos en la conexión y desconexión de circuitos de elevada tensión y potencia, mientras que los relés manejan corrientes de poca intensidad. Ejemplos de esto, aquí por ejemplo os muestro una foto de los contactores. Por ejemplos de los contactores, nosotros en la industria estuvimos utilizando contactores para arrancar, por ejemplo, un ventilador que requiere una intensidad muy alta, o bien para arrancar un compresor, o bien para arrancar un motor de un ventilador que consume muchos kilovatios, mientras aquí, si ves en la foto, en la parte derecha, está el relé montado. Y los relés suelen utilizarse en caso de dispositivos que consumen unos 5 amperios aproximadamente. Otro tipo de actuadores eléctricos son los motores eléctricos. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que transforman en energía mecánica la energía eléctrica que absorben por sus bornas. Atendiendo al tipo de corriente utilizada para su alimentación, los motores eléctricos se pueden clasificar en dos categorías: motores de corrientes continuas y motores de corrientes alternas. Los motores de corriente continua tienen muchas aplicaciones en el sector del automóvil, en equipos industriales y en los electrodomésticos portátiles. La variación de la velocidad de los motores DC es controlada mediante la variación de la corriente del devenado de la armadura al rotor. La velocidad de un motor AC es controlada mediante la variación de la frecuencia. Esta tarea se realiza utilizando variadores de frecuencia. Existen diferentes motores de corriente alterna con diferentes características y aplicaciones. Se puede dividir en motores síncronos y asíncronos, principalmente dependiendo de la velocidad de rotación
durante su funcionamiento normal. Los motores de corrientes alterna asíncronos, tanto monofásicos como trifásicos, son los que tienen una aplicación más generalizada gracias a su facilidad de utilización, poco mantenimiento y bajo coste de fabricación. Un motor eléctrico está constituido por un circuito magnético y dos eléctricos, uno colocado en la parte fija, estator, y otro en la parte móvil, rotor. Como hemos dicho, en el caso de los motores lo que buscamos es la transformación de la energía eléctrica en movimiento. Como vemos en esta figura, pues en la entrada del motor se presenta la energía eléctrica en forma de tensión o corriente, y en la salida vamos a obtener energía mecánica, por ejemplo movimiento, y los motores suelen tener unas pérdidas de calor. Uno de los ejemplos de aplicaciones para los motores eléctricos de corriente alterna, el aire acondicionado, donde se utiliza la energía mecánica para mover las aspas de un ventilador que a su vez provoca un flujo de aire. La velocidad del motor depende, como puede verse, del número de polos. Como podemos ver en la fórmula siguiente, la velocidad en revoluciones por minuto es igual a 60 por la frecuencia de alimentación multiplicado por 1 menos el deslizamiento dividido entre el número de pares de polo. De ahí que si alimentamos un motor con tensión desde la red, la velocidad sería fija. Para poder variarla, o variamos el número de polos, que es una cosa muy compleja, o bien variamos la frecuencia de alimentación, que es lo que hace un variador de frecuencia. Pues aquí voy a hacer una presentación rápida de los variadores de frecuencia. Aquí presento un ejemplo, y entre las características que solemos encontrar para un variador de frecuencia, pues la potencia, en este caso de son variadores familias RX de Omron, pues permiten llegar hasta 132 kilovatios, tienen unos filtros de compatibilidad electromagnética integrado, control de velocidad de lazo cerrado y lazo abierto, entre otras características, que permite unas comunicaciones Modbus serie RS485, y además permiten otro tipo de comunicaciones como comunicaciones DeviceNet, Profinet, etc. Un variador de frecuencia normalmente se monta con una serie de componentes de filtros con el objetivo de reducir los ruidos electromagnéticos y las interferencias. Y aquí, como vemos, es un ejemplo de montaje de estos variadores. Aquí muestro en esta foto un ejemplo de la utilización de los variadores dentro de la industria de cadena y la industria de fabricación. Son elementos que se utilizan mucho para el control de los motores eléctricos de corriente alterna. En esta diapositiva pues se muestra otro tipo de variadores de frecuencia, y normalmente se suelen montar antes de los motores y utilizando unos elementos de seguridad, los magnetotérmicos. Como vemos aquí en el esquema de conexión, en la parte izquierda está la alimentación trifásica, que alimenta directamente el variador de frecuencia, y cualquier variador suele tener varias configuraciones, y en la parte derecha se suele conectar el motor eléctrico. Aquí pues vemos otro ejemplo de un esquema de cómo se conectan los variadores. Como hemos visto antes, pues se conectan después de los elementos de seguridad, y aquí, como vemos, se utilizan unos filtros también. Podemos controlar el tiempo de aceleración y desaceleración
del arranque del motor eléctrico. Controlamos tanto el tiempo de la rampa de subida como la rampa de parada. Os voy a dejar ver este ejemplo de actuadores industriales que seguro todos nosotros los conocemos, pero nunca nos hemos fijado que se trata de estos actuadores eléctricos que estamos viendo en este curso.